Eh, la mesa de infancias, niñez y juventudes, territorios sentipensantes, es la que está seccionando esta tarde con ustedes. Hoy es 5 de agosto, de 2 a 4:30. Tendríamos a Beatriz Elena Rodríguez Torres, Metodología por Proyectos, un camino para la integración cultural y viceversa. La naturaleza inclusive la educación y los retos pedagógicos del siglo XXI de Guillermo Jesús Jaramillo Villegas. Una didáctica sentipensante para la enseñanza de las ciencias sociales de Jenny Gómez Cabrera. Miradas, migrantes, cuerpo y territorio desde la fotografía, Gabriel Andrés Reuter Núñez, Víctor Nicolás Anacoa Ortiz. Procesos de subjetivización política en resistencia, en la construcción de ciudadanías sexuales de las y los jóvenes del programa Acompañan un sueño de la Fundación Oriéntame, Sandrit Alejandra Cárdenas Salazar, Jenny Alejandra Castiblanco Piñeros, Mi cuerpo, millarejas de metáforas, de quien les habla Luis Elvira Estrada Palomino. Entonces, en esa medida, este encuentro de territorio, esta mesa se ha pensado como ese elemento de un sujeto que piensa, que tiene sentimientos, pero que habita en un territorio. Esas infancias y esas juventudes son diversas. Y esos campos problemáticos los hemos seleccionado para los territorios. Este territorio, el lugar donde el educador reivindica su práctica pedagógica, ese lugar será intervenido, socializado, transformado o tejiendo nuevas realidades con los demás, con el otro, en el reconocimiento de su naturaleza y el cuerpo, llevando a conciliar un conjunto de relaciones que nos permitan ver al otro como un ser diverso, distinto, cuya singularidad deja huella. Ese cuerpo en el territorio está envuelto en esas relaciones de nosotros los seres humanos, pero también tiene sus extensiones para estar en el mundo. Y en este caso, ese estar en el mundo es para los niños, niñas y juventudes, jóvenes, ¿cierto? Ellos son los que son el objeto de análisis de ese cuerpo en ese lugar donde se construye el encuentro de un mundo de espacios educativos y donde se siente como sujeto que tiene una trascendencia desde sus sentimientos, desde su actuar, desde su relación con el otro. Ese otro sujeto sentipensante está en la escuela y la escuela ahí está, hace la excisión en lo que soy con el cuerpo, con lo que diverge el alma, los alienados, la esencia. Paradigmas que producen y reproducen modelos culturales y sociales. Ahí hay una cosificación del hombre y esa cosificación de la negación de la esencia del hombre en América Latina viene de una forma de gestarnos de cómo era nuestra relación con la naturaleza, expresada muy bien en el Popol Vuh y el reconocimiento del valor humano, pero que con la niña y el joven entramos en otras relaciones. Recordemos que en Colombia la niñez solamente a partir de 1970 se viene a reconocer, como lo diría nuestro pensador Galeano, siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. A ese sujeto es el que estamos convocando. Y para esa convocación de territorio y sujetos sentipensantes, nos hicimos unos interrogantes. ¿De qué manera los niños, niñas y jóvenes expresan a través del cuerpo sus sentires, sus sujetos sentipensantes que se movilizan y emergen de los territorios
Y ese emerger de los territorios, perdón, nos lleva a unas desigualdades culturales. Esas éticas, estéticas y esas emociones nos confluyen hoy a la pregunta y al interrogante de ese sujeto, un niño, joven o adolescente o niña que está ahí. Cómo ellos y ellas se expresan, y esa expresión viene dada por el juego. El siguiente interrogante que nos convoca es cómo el territorio, desde su convergencia discursiva e imaginativa, se convierte en un escenario propicio para transformar las subjetividades de niños, niñas y jóvenes. Hay un tercer interrogante: cómo los territorios reivindican las experiencias corporales de niños, niñas y jóvenes en la búsqueda de espacios de inclusión desde la construcción de imaginarios colectivos y la representación social. Y esas representaciones son las que nos incluyen o nos excluyen con el otro. Y nos salta el cuarto interrogante: ¿de qué forma la escuela posibilita el encuentro con el otro desde una mirada dialógica que se transforma y se moviliza para resistir ante los estereotipos del contexto? Y ya como cerrando esto que nos indaga y nos corporaliza, nos preguntamos de qué manera los diversos escenarios educativos de transformación social se convierten en espacios para la construcción de paz desde los imaginarios y las tensiones emergentes en el territorio. Ello nos llevó a proponer que hay que reconocer esas experiencias educativas en lo que los niños, las niñas y los jóvenes se expresan a través del cuerpo en sus sentires como sujeto sentipensante que se moviliza, que emergen en los territorios y que se tejen desde las desigualdades culturales, sociales, éticas, estéticas y emocionales. Esa Esa indagación también nos lleva a construir reflexiones, y esas reflexiones desde el territorio, desde sus convergencias discursivas e imaginativas, son un escenario para para transformar esas subjetividades de los niños, las niñas y los jóvenes, y reivindicar esas expresiones corporales que ellos tienen en la búsqueda de espacios de inclusión para la construcción de sus propios imaginarios y también de esos colectivos y esas representaciones sociales de América Latina y del Caribe. Así pues, hay que analizar la política pública en clave de educación que posibilite el encuentro con el otro desde una mirada dialógica que se transforma y se moviliza para resistir los estereotipos del contexto. Y hay que comprender que los diversos escenarios educativos invitan a que los planteemos como una transformación social que se convierte en un espacio para la construcción de paz, desde tensiones, imaginarios emergentes en este territorio. Y pasamos a decirnos que el primer elemento que tenemos nosotros para analizar es el cuerpo como el primer territorio que siente y que el sentir es propio. El sentimiento que tú tienes en él es tuyo, te deja a ti, te convoca a ti. Damos así hoy espacios para este encuentro de lo que es la mezcla de sujetos sentipensantes y territorios en las infancias y juventudes. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, quiere aportarnos alguna reflexión. Los escucho y las escucho. Cristian, Olga, Mayerly.
Hola, ya estamos. Muy buenas tardes, Luisa. Tienes el micrófono apagado. Oh, hola. Bueno, no sé si ustedes tienen algo que preguntar, No, que pues aportar. bueno, le contamos a Cristian que pues Olga, Luisa y yo, McGerlin, pues hicimos parte del equipo que construyó la mesa y que con mucha expectativa antes de que surgiera la pandemia, pues nos proyectábamos estar en este encuentro de manera presencial y lo pensábamos de una manera muy vivencial, así como lo propone la mesa, ¿cierto? Como ese asunto de transportar al espacio lo que vivimos con los niños y los jóvenes en los territorios, sea en la escuela o en otros espacios donde también se vive y se tienen experiencias con ellos. Bueno, lastimosamente la pandemia nos reduce a este encuentro virtual, pero quisiéramos conocer por qué Cristian elige visitar la mesa, aunque lastimosamente, pues dada la pandemia, dado asuntos económicos, los participantes como ponentes, no, ayer no hubo presencia de ellos y tal vez hoy como que tampoco. Sin embargo, entablamos ayer con las dos personas que ingresaron, entablamos pues como una conversación en torno a ese interés que los llevó a la mesa y ahora pues como presenta Luisa la mesa frente a esa expectativa de reconocer ese primer territorio en los niños, en las niñas y en los jóvenes, que es el cuerpo, y cómo ese cuerpo va construyendo subjetividad de acuerdo a ese contexto y de acuerdo también a las personas que lo rodean y que van haciendo de ellos o ellos van eligiendo qué ser. Entonces, si Cristian quisiera participar, u Olga presentarse también como moderadora y coordinadora de esta mesa. Hola, ¿y me escuchan? Sí, bueno, no, muchas gracias. Yo soy Cristian Zuluaga, soy profe en la institución educativa San Cristóbal. Llego a este evento por invitación de la profe Luisa Estrada, con quien he compartido desde este año parte de mi trabajo de maestría. Tiene que ver precisamente con el tema de subjetividades. Soy docente en ciencias sociales, economía y política. Y con Luisa, pues me he acercado un poco a su experiencia pedagógica también durante sus años y sus recorridos, también tratando de comprender cómo las prácticas de los profes, sus prácticas pedagógicas se van transformando a partir de espacios como este, espacios pedagógicos dentro del sindicato, espacios pedagógicos participando, no solamente entendiendo la escuela como un entorno cerrado, sino pues la escuela viva que ocurre no solamente dentro de la escuela, sino por fuera de ella. Y bueno, Luisa me invitó a participar, a escucharles y pues muy complacido de estar y no estoy en este momento en un escritorio así como ustedes, pero estoy dispuesto a escucharles y a aprender, saber también desde dónde se está pensando esa idea del sentipensar, de la subjetividad, la construcción pues de los propios caminos y trayectos de vida a partir de este espacio pues que nos junta también que es la escuela. Entonces muchas gracias por darme la oportunidad pues como de expresar estas palabras. Olga,
Tienes el micrófono apagado. Bueno, yo creo que podemos... Tiene mal el micrófono, Olga. Cristian, ayer hablábamos un poco frente a lo que planteas, esa construcción de subjetividad y el concepto, la idea de sentipensante que nos llega por dos grandes personajes, ¿cierto? Fals Borda, cuando nos cuenta esa historia, nos encontraba con aquel campesino y conversan un poco de eso de la razón y el corazón, ¿cierto? Cómo ellos dos se fusionan y que a veces en la cotidianidad pensamos que son tan distantes, y también desde Galeano, cuando ahorita Luisa mencionaba pues ese pensamiento tan hermoso. Pero ayer hablábamos un poco esas paradojas o contradicciones que encontramos en la escuela y que vamos haciendo esa escisión entre lo académico, por ejemplo, si lo llevamos a nuestro ámbito educativo, ¿cierto? A lo académico y a lo que es ese niño, esa niña o ese joven. Y ayer precisamente hablábamos un poco como de una población de primera infancia, los niños más pequeños, pero por el área que maneja, me imagino que está en secundaria. Y hacíamos como esa relación que vemos cuando los chicos y las chicas van creciendo y cómo esa subjetividad se va tornando distinta, cómo el asunto del cuerpo también se torna distinta, sea porque van creciendo y biológicamente van cambiando, pero también por las situaciones que tienen que enfrentar, también por las reglas y por las normas institucionales. Frente a esa primera pregunta que tiene nuestra mesa, por ejemplo, la mesa se pregunta por de qué manera los niños, niñas y jóvenes expresan a través del cuerpo sus sentires como sujetos sentipensantes que se movilizan y emergen en los territorios, que se tejen desde la desigualdades culturales, sociales, éticas y estéticas y emocionales. Desde su experiencia como profe, si no me equivoco, en la secundaria, bueno, ¿cómo sería o cómo es esa experiencia con los jóvenes? Para que conversemos un poco. Y bueno, y ahora veo que Luisa nos va a presentar su experiencia también, ¿cierto, Luisa? Sí, señora. La idea es presentar la experiencia de millarejas de metáforas. Bueno, no, de pronto es lo que la profe plantea, el asunto. Yo sí trabajo mayoritariamente con jóvenes de 10º y 11. Eh, Sin duda también parto del reconocimiento que no son, digamos, sujetos descorporeizados, que no es un asunto solo pues de socialización o transmisibilidad de saberes o conocimientos, pues desde ahí no me paro, sino más bien del compartir los saberes, los aprendizajes, sus vidas. Y a veces es complejo en la lógica de los currículos y de los planes de ARI, lo que hay que seguir y lo que hay que adecuar y demás. Cómo entra la reflexión después del cuerpo. Sin embargo, siempre está pues como la lucha del docente pedagógica ahí dentro del aula de cómo seguir materializando y hacerle también esos quites o esas ausencias que tienen los currículos, cómo adecuarlos en las actividades. Hay una actividad tal vez que a mí me parece muy sencilla, pero es muy potente y que no pierdo años en no hacerla, es los objetos de memoria y cómo los cuerpos de los estudiantes hablan en esas actividades con objetos que ellos llevan y nos comparten a todo el grupo. Y siempre me parece muy
como sorprendente cuando a partir de un objeto pues narran su vida, algún acontecimiento del pasado, lo relacionan con personas que son importantes, lo relacionan con emociones, sensaciones, que las corporalizan muchas veces. ¿Cómo les parece eso raro que ocurra en la escuela? Como que ve, alguien se interesó en saber un poquito de nosotros. Y yo creo que ahí reconocer en el sentir, no solo en la racionalidad, sino el sentir como un espacio de lo social, de lo pedagógico, es fundamental en todos los ciclos, pues digamos, de la educación propedéutica tradicional, e incluso en la universidad. A veces la universidad es como ya ese lugar de la racionalidad profunda y también, pues, desde disciplinas como la pedagogía, el trabajo social, la sociología, pues también se intenta resignificar muchas veces el lugar del cuerpo. Entonces, si bien em, siento yo que a medida que uno va creciendo también le van separando el cerebro del resto del cuerpo, o mejor la cabeza del resto del cuerpo, creo que también esta propuesta del sentipensar y del digamos, unas posturas más críticas pues, de la pedagogía, nos invitan pues a no olvidarlo. Creo que si bien lo intento, a veces, como lo digo, pues no es algo que permanezca en mi quehacer, porque a veces es complejo poner en juego tantas cosas que tal vez en la institución también donde estoy se exigen, los temas de calidad, la estandarización, cosas que son muy complejas con las cuales tenemos que lidiar cotidianamente, pero que bueno, yo sé que a partir de la experiencia que Luisa y ustedes también nos van a compartir, pues creo que dan más pistas sobre eso. Gracias, Cristian. Bueno, está Gabriel y entró Ascensión Montoya de Torres, entonces nosotros les estamos contando que estamos hablando y dialogando antes de presentar la ponencia sobre lo que es el sujeto. No sé si Gabriel quiera participar y darnos algunos puntadas sobre ese sujeto sentipensante que tenemos nosotros ahí sentado en nuestras aulas, que son nuestros niños y jóvenes y niñas, esas infancias y esas juventudes. Muchas gracias por la invitación y felicitarlo a todos los profesores que van a desarrollar. Pues opiniones frente al sujeto y como Elvira acaba de decirlo, Luisa, perdón, acaba de decir, pues la palabra sujeto que nos indica como eso, como que estamos sujetos a. También otros lo denominan individuo, como esa individualidad pues que nos hace como algo característico pues de la raza humana, esa individualidad y ese gen y esas cosas, esa diferencia que manejamos a pesar de apelar por unos derechos y unos deberes a la equidad y a la igualdad, que notamos que somos diferentes. Y con relación a los sentipensantes, yo creo que es una palabra que se acuña y que viene ganando pues fuerza, porque viene precisamente eso. Me parece muy importante que sea lo primero el senti y el pensante, porque es allí donde se realizan en realidad pues, ciertos aprendizajes y ciertas cosas que se han ido demostrando con el tiempo. Como un cerebro emocionado aprende más. Entonces a veces yo creo que hemos dedicado durante mucho tiempo y pues no ha sido malo, pero hemos dedicado mucho tiempo a lo relacionado con los contenidos, con los saberes, y hemos descuidado un poquito la parte de los sentimientos, tratando pues como de ocultarlos o de pronto solaparlos con otras cosas. Entonces yo creo que es importante empezar a rescatar esos espacios y ahora más que lo demanda una sociedad como la actual, que es la crisis en valores que se evidencia, entonces hay que hacer un trabajo fuerte. Nosotros los docentes a veces y muchas de las personas creemos que una cosa excluye la otra, o que se informa, se forma, pero que no se pueden hacer como que las dos cosas, no, las dos cosas siempre deben ir de la mano. Entonces, en ese sentido, me parece pues como importante que se desarrollen este tipo de propuestas
donde hablamos de los sujetos, pues yo diría más bien como individuos, no sé qué palabra darle a la condición humana, y desde allí, ¿verdad? Reconocer que somos seres que sentimos, que pensamos, que actuamos, que vamos en búsqueda de como de unos logros y de unas cosas pues para alcanzar una plenitud. Y, y la escuela yo creo que es uno de los principales ejes que contribuyen a ese desarrollo integral de los sujetos. Entonces, en ese sentido, pues como para cerrar de pronto lo que es un sujeto sentipensante y la escuela, yo creo que es de pronto una relación directa que va de pronto desprendiéndose hacia lo que es la comunidad y que el objetivo final sería esa frase que siempre nos recalcaron los abuelos, que es ser una persona de bien. Yo pienso que el fin último es servir a la comunidad y ser una persona íntegra. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Gracias. Olga, Buenas tardes, qué pena. Es que me había dañado el micrófono, mi hijo me prestó los de él. A veces pasan estas cosas. Muy buenas tardes, Cristian, Gabriel, Maggerly, Luisa, Alfonso. Bienvenidos a esta mesa de sujetos sentipensantes en unos territorios y en unos contextos específicos que nos demarcan, que no solo a las infancias y a las juventudes, conversábamos ayer que a nosotros como sujetos y como individuos que además cumplimos con una labor de educadores, de docentes, también nos marcan esos territorios y aunque nos tenemos ya una historia que nos ha marcado desde antes, desde nuestra infancia y nuestra juventud, en este momento como adultos también nos demarcan otros límites, otras funciones, otras labores que también nos van diciendo, ve, debes de actuar de esta forma porque no sé no mentira, yo sí sé por qué. Durante mucho tiempo pensaba que no sabía, pero sí sé que desde nuestra herencia de Occidente, de los españoles, de todo ese poder, de esa decisión de colonizar al otro, de decirle al otro cómo debe ser y actuar para poder estar en medio de esta sociedad. Pienso que nos hemos dedicado a decirle al otro cómo debe hacer todo, cómo se debe mover, cómo debe caminar, cómo debe pensar, cómo se debe vestir, y que el desarrollo o la evolución, no sé, ya de la sociedad y de la humanidad ha hecho que estos jóvenes de hoy en día no se queden con todas esos sentires calladitos, porque uno primero simplemente obedecía, porque si no podía, si no obedecía, tenga su guarapazo, tenga su chancletazo, toda esta educación que nos dieron a partir de la letra con sangre entra, que no la de negro, pues alguna cosa buena tuvo, pienso que de todos modos mal de todos no estamos, alguna cosita nos quedó, pero que le enseñaban a uno a que si usted sentía alguna cosa, estaba en desacuerdo con algo, se quedaba calladito. Pero en este momento estos jóvenes de hoy en día, como la ley, la justicia, la psicología, todos han dicho no se le pegue, no se le castigue, no se le reclame. Entonces los chicos de hoy en día son más dados a decir, no estoy de acuerdo, no me gusta. Entonces, al darle esa posibilidad, entramos como en una discordancia, en un desacuerdo, porque entonces los adultos que nos enseñaron a decir respete, cuando el adulto habla usted no hable, cuando el otro, entonces entra uno a decir, no, es que estos niños de hoy en día son muy mal educados, estos niños de hoy en día no respetan, y no es que no respeten, están exigiendo el respeto para ellos desde chiquitos, y algunas veces les concedemos ese espacio o no. Pero pienso que esta mesa nos posibilita el pensar en eso, como ahorita nosotros que nos criaron así en el de la obediencia, respete al otro, denle la palabra al otro, escucha al otro. Nos ha tocado voltear la batuta y entonces empezar a escuchar al otro, darle la palabra al otro, que sea menor, también tiene derecho a decirlo. Pero que a nosotros nos afectó mucho el no poder decir lo que pensábamos y lo que sentíamos. Entonces, que esta mesa pienso que tiene ese valor agregado del permitirnos, tanto como adultos como a los infantes y a las juventudes, poder decir lo que sienten y lo que piensan y poder estar en desacuerdo, porque no tenemos que estar en acuerdo con todos los demás y con todo lo que plantean. Hace poco leía por ahí unas frases de tantas que ruedan en el Facebook y en las redes sociales que decía que, bueno, a nosotros siempre nos han dicho que uno sobre política no discute, sobre religión no discute, pero en esta frase que leía nos invitaban a todo lo contrario. Esas son las cosas que hay que discutir, la política, la religión, para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para conocer
y poder construir con los otros otras miradas, otras construcciones de estas posturas tan radicales que hemos tenido históricamente y que han dejado cosas, no vamos a decir que todas malas, pero tampoco todas muy buenas, entonces que es necesario repensarlas y discutirlas y conversarlas. Entonces la invitación hoy es a que en esta mesa, a partir de la ponencia que nos comparte Luis Alvira, podamos hablar, sentir y pensar frente a estos sujetos que estamos en unos territorios específicos, en unos contextos especiales que nos demarcan. Y que ayer, escuchando a las compañeras de Brasil, podíamos ver que no difieren de los otros contextos y los otros territorios, que aunque nos hacen diferentes estar en unas ubicaciones espaciales distintas, podemos aún así tener cosas en común. Esa colonización, ese decir que este otro debe pensar, actuar así, nos pasan todos, pero cada uno responde a esos sentires y a esos pensares de una manera distinta. Entonces hoy vamos a ver desde la postura y la presentación de Luis Alvira cómo se nos ha dado este sentir y este pensar en este territorio específico de la institución donde Luis Alvira realizó este proyecto. Bienvenidos y buenas tardes. Gracias, Olga. Sí, vamos a comenzar hablando un poco de Mi cuerpo, millarejas de metáfora. ¿De dónde nace esta propuesta? Nace de la pregunta, de la primera pregunta. ¿De qué manera los niños, las niñas y los jóvenes en estas infancias y juventudes a través del cuerpo expresan sus sentires como sujetos sentipensantes que se movilizan y emergen en los territorios que se tejen desde las desigualdades culturales, sociales, éticas, estéticas y emocionales? Para iniciar este trabajo voy a comenzar con la primera imagen que ven. En esta primera imagen comienzo a trabajar un acercamiento muy cercano a nosotros, que fue el estallido social. Y comencé con la palabra respeto. Entonces a nosotros respetar nos enseñaron desde la Constitución de 1991 a tolerar, a ser justos, a ser frágiles. Y con nuestros estudiantes el ejercicio consistía en que yo me ubicaba en mi cuerpo y las palabras que íbamos diciendo, que iban saliendo del estallido social, yo las iba ubicando en mi cuerpo en metáforas. Y al ubicarlas en mi cuerpo en metáforas, los chicos iban armando y vistiendo su cuerpo. Y ustedes ven ahí la imagen. Cuando dijimos la palabra primera línea, los chicos dijeron fuerza, gente buena, gente de bien. Entonces, los chicos van, voto en blanco, voto nulo. Van tejiendo imaginarios, justicia, vulneración, frágil, vándalo, verdad, honestidad. Primera línea, fuerza, bloqueo, obstaculizar. Gobierno, Estado, niños, niñas, infancia, violencia y respeto. Adolescentes, crecer, resistencia, fortaleza, silencio, callar, reunirse, otra comunicación, olla comunitaria, socializar, juventudes, desarrollo, alternancias educativas. Y las alternancias educativas, cuando ellos oyen la palabra, muchos y muchas la ubicaron en la juventud. Es lo que les tocó a ellos vivir. Entonces estas millarejas de metáforas nos van tejiendo y nos van dando la expresión con el otro. Pero no solamente nos encontramos con el otro, sino que empezamos a tejer la piel. Ese cuerpo como una igualdad, como una fuerza, como una unión, como un respeto. Entonces los chicos hacían poemas. Vamos a pasar una imagen de un poema que lo podamos ver bien. Pasemos a otro, miremos esta. Entonces yo dice, una mezcla de blancos y negros, una piel común pero especial, un color tal vez moreno y bronceado a la par,
una piel de cicatrices, de marcas y de bondad, una piel de sentimiento. Es una piel y mucho más. Entonces, en la voz de ella y la imagen que construye, miren la imagen y el ejercicio de pieles, hay una forma de vernos, ella una parte que tiene sus ancestros africanos, pero que también hay una parte que tiene sus ancestros europeos. Entonces, miramos cómo ese paradigma de hoy neurológico del siglo XXI, de ese que vive dentro de mí, pero que me desaparece la otredad, de ese que nace del sujeto del rendimiento, pero que culpa a... que se culpa a sí mismo por su fracaso, también nos lleva a mirarnos. Pero también en este encuentro están nuestros estudiantes extranjeros, están nuestros estudiantes emigrantes como los de Venezuela. Y él nos dice que en Venezuela los emigrantes sienten que no creen en los latinoamericanos, que no hablan, que hablan en otros idiomas y les preguntan si son africanos. Si todavía hay quien entienda cuando digo que soy afroamericano, porque en Venezuela no es fácil aceptar al afro. Y ellos dicen que no creen en el latinoamericano, no creen. Hay una sociedad más dada a lo blanco, entonces es la lectura que tienen nuestros chicos. Entonces miren cómo un ejercicio de ponernos a analizarnos en una situación nos lleva a lo otro. Pasemos esta imagen porque viene una que nos llamó a todos la atención y yo soy blanca, si yo soy blanca, respeto a los que son blancos. Y si yo fuera negra, respetaría a los blancos y a los negros. Esto con los chicos nos llevó a mirar, o sea que si ella no fuera negra, no respetaría a los negros. Porque ella como blanca a los negros no los entra en su cuerpo. Y ahí vemos el tejido o los nudos que nosotros decimos que hemos creado para desconocer al otro. Y en ese otro, en esas palabras diríamos que nada los limita a ellos, ni nada se los prohíbe, ni nadie está ahí para detenerlos. Ellos tienen un presente prolongado, un entretiempo, y en ese entretiempo hay una forma de ver la situación como normal. Ellos no están viendo esos elementos que cuando nosotros nos educamos, diría, están los prejuicios, está la exclusión, está la negación del otro. No, en este caso, como ellos han sido tejidos como el sujeto neurológico del siglo XXI, ese sujeto que vive en el paradigma neurológico, que vive dentro de su propio enemigo, que vive solo, que es autosuficiente, que él puede hacer todo. Entonces ese sujeto se lee ya en nuestros estudiantes como esa metáfora que los habita. Nosotros a veces pensamos que ellos no lo han extrapolado, pero ya nuestros chicos tienen esa extrapolación. Ellos no se arriesgan ni al amor ni a la política. Ellos quieren vivir sin ser heridos. Ellos no quieren saber que tienen necesidades ni que las perciben, sino que ellos, las necesidades están establecidas por una sociedad de consumo, por una sociedad que los está bombardeando a través de estas pequeñas pantallas, les está diciendo hacia dónde van. Entonces miren cómo estos chicos nos van mirando. Pero también nos encontramos, a pesar de que hay varios pintos, cuando nos decimos, me respeto a mí mismo y respeto a los demás, leímos la escuela. En la escuela dice que el respeto es respetarse a uno mismo y respetar a los demás. Hicimos el ejercicio de 5 sinónimos para la palabra respeto. Buen trato, acatamiento, obediencia, sumisión, rendición. Y el sinónimo de respeto en la institución educativa Simón Bolívar es inclusión e igualdad. Entonces ellos en sus manitos
hacíamos el ejercicio, porque también tengo eso como poner el símbolo en algo para tejerlo. Eso ellos todos están de acuerdo en que ellos cuando respetan al otro se respetan a sí mismos. Pero ese respeto de reconocer al otro a veces es silenciado. Están aislados. Ese silencio no los permite reflexionar, no los permite dialogar. Los rasgos de la cultura hacen que la complacencia esté ahí, pero hay que introducir otra vez la admiración hacia lo que venimos. Vamos a continuar un poco para seguir mirando cómo hemos tejido estos elementos. Entonces pasamos por la tecnología y tenemos el diario tecnológico. Yo tengo muchos estudiantes, pero voy a traerles a ustedes de un grupo. Es el grupo que más participó. Yo tengo 300 estudiantes, pero hay un grupo que participa. Entonces, este grupo es el grupo que yo le decía ayer a Mayerly que tenía en matrícula 60 estudiantes. Asisten a clase más o menos unos 30. Ya ahora, después se ha depurado la lista, ya ahora que entramos solamente hay 44, pero participaron 22, ¿cierto? Entonces, miren cómo también hay una exclusión dentro del mismo sistema y los chicos, pues los que están conectados pueden entrar ahí, nos van a dialogar sobre esto. ¿Qué redes sociales usas en tu día a día? El Facebook, un 41%, el TikTok, el 82%, el Instagram, 41%, el Twitter, el 5%, y ninguna, un 9%. Tenemos que el Facebook lo usan 9 personas, el TikTok 18, el Instagram 9, el Twitter 1 y ninguna 2 personas. Entonces miren cómo estamos en esta metáfora de mi diario tecnológico, cómo están nuestros estudiantes observándose, mirándose y cómo la escuela permite o no permite que esto suceda, ¿cierto? Porque estamos en un momento en que la necesidad nos llegó a que todos deberíamos estar en las tecnologías. Entonces miramos cómo estamos. Vamos a avanzar. La siguiente pregunta de mi diario tecnológico es: ¿qué programa de mensajerías usa diario? WhatsApp, 91%, Facebook Messenger, 27%, Telegram, un 5%, Signal, 1%, está el 0%, una sola persona no los usa. Perdón, un 5% lo usa una sola persona, perdón, no lo usa nadie el Signal. El link lo usa, tampoco lo usa nadie todavía. El Discord lo usan 32% y hicimos la pregunta de que ninguno, no, todos tienen alguna red de mensajería para usar. La más común, a pesar de que este fue un año álgido del problema del WhatsApp, sigue la confiabilidad en nuestra población de niños y jóvenes en el uso del WhatsApp. Entonces, miren cómo ellos van diciendo. El Telegram, que pensábamos solamente ha emigrado un estudiante, mantiene WhatsApp y Messenger por Facebook, es el que más usa, y el Discord, que aparecería que nosotros diríamos como así. ¿Cuánto tiempo estás en virtualidad? Entonces, miremos cómo nuestros estudiantes de 1 a 2 horas, 23%, de 2 a 3 horas, el 9%, de 3 a 4 horas, no hay conexión en ese rango, de 4 a 5 horas, un 9%, de 5 a 6 horas, el 27%, de 6 a 7 horas, un 7%, de 7 a 8 horas, un 5%. Entonces, también vamos mirando cuáles de nuestros niños tienen mayor capacidad para tener acceso a las tecnologías y hay otros que sí no tienen gran capacidad para ese acceso a las tecnologías. Mantiene el rango de 5 a 6 horas, que es lo que más se ve.
¿Con qué equipo te conectas a Internet? Entonces, el PC, el 9%, el celular, el 64%, la laptop, el 23% y la tablet, un 5%. Entonces, cómo llegamos a ellos, cómo estamos comunicando con ellos, aquí nos los están transmitiendo a través de eso. Entonces, miren que ese diario tecnológico nos va diciendo cómo el mundo del Internet nos tiene ahí. Y nos tiene la complacencia, nos tiene en esa mirada de estarnos. Entonces, ahí surgen preguntas. Ser insurgente, hoy para ti como niña o niño, ¿qué es? Entonces me dicen, significa que yo me levanto, no me gusta algo y dejo a alguien de autoridad ahí parado y me voy, no hago. O no complicarme con lo que digo la autoridad, me quedo en silencio. Soy una persona que soy muy desobediente, me contesta otro estudiante. Y eso significa que yo no estoy ser insurgente, yo no cumplo con mi trabajo, no lo quiero hacer. Hay una inconformidad porque hay una decisión de situación económica, social, política, y luego se involucra en un grupo ilegal. Entonces, encontrar que los chicos ya están leyendo ciertas situaciones de sus realidades está ahí, porque algunos dicen, la gran mayoría se levanta o se subleva contra la autoridad. ¿Cuándo tu cuerpo es rebelde y cuándo lo expresa públicamente? Lo expreso con rabia porque puede que me esté molestando o algo, haciendo algo que me dijeron que no hiciera y lo hago, y así expreso que soy rebelde. Mi cuerpo es rebelde cuando me estreso o me enojo, lo expreso públicamente cuando saco toda mi furia contra alguien. Y otros lo dicen, me voy en enojo, o sea, me enojo, no controlo, no me controlo. Vamos a continuar. Con ese cuerpo rebelde y las expresiones públicas, no le hago caso a las personas, me enojo con ellas. Me pongo seria, puedo cambiar en un momento a otro a rabia fácilmente porque me digan cosas que no son así y me regañen sin ningún motivo. Los policías y mis padres con los adultos que convivo. Ellos hacen y reconocen que las autoridades son el papá, la mamá, en el colegio, los profesores, las reglas, y todo eso los hace mejor persona. Y la autoridad, dice uno de mis estudiantes, es la que se hace cargo de mi seguridad y de los derechos de mi persona. Para otros son los policías, los padres, los adultos con los que conviven. Sigamos. Vamos a seguir. Hay un listado que se les pide de palabras que te permiten comunicarte y expresar tu corporalidad. El diálogo, el acompañamiento, el entendimiento, la comprensión, la inclusión, el compartir las ideas, la comunicación directa. Las palabras comunicación, diálogo, comprensión se repiten, la comunicación directa se repite. El amor, la amistad, la felicidad, la tristeza, el enojo, el carácter, son partes de esa comunicación que los hacen, que ellos sienten que esa es la forma como ellos pueden comunicar su corporalidad ante el otro. Continuemos. Bueno, entonces, como Apagaste el micrófono, Luisa. ay, qué pena. Aquí hay unas violencias que son internas a ellos, que no le pertenecen sino a ellos. Entonces ellos, esas violencias las vamos a mirar cuando ellos se comunican, pero esa comunicación hace que se aíslen. Entonces ellos dicen, bueno, mi higiene, la forma de vestirme, mi postura corporal, hace que yo no me permita comunicarme con el otro.
en la institución educativa donde estoy. Hace parte de que no llegue bien al otro, o que el otro me acepte, o que el otro me rechace. El respeto, la solidaridad, el compromiso también hace parte de que me acepten o me rechacen. Esas palabras que generan situaciones de exclusión o problemas en los diálogos, a veces dicen ellos que ser amable, tener empatía y honestidad, hay en algunos momentos con sus compañeritos que los excluyen, que ahí no quieren estar con ellos. Los nervios y la autoconfianza son otros elementos que ellos también encuentran como elementos que no les permiten ser incluidos en el grupo y los excluyen del grupo. Ellos también hablaban de sus acentos, de la forma como ellos pronuncian y entonan las situaciones, eso también los hace que los excluya. Entonces yo les decía que hay esa violencia, se trasladan al interior de los niños. Ellos sienten que no pueden llegar al otro y a veces a eso los pone en riesgo, porque ellos necesitan que el otro lo reciba y el otro lo está sacando dentro del grupo. Eso nos invita a que nosotros debemos como educadores comprometernos con ese actuar, con ese reflexionar y con ese tejido de sentimientos que tienen nuestros chicos y chicas en la cotidianidad. Cuando nosotros hablamos de ese actuar y de esa cotidianidad, tenemos que tener la lectura del hombre y de esa realidad, de pensar en ellos y con ellos hacia dónde vamos, cuál es el compromiso del autoobjetivarse. Y a eso es el sentipensarse, en la búsqueda de concretar ese proyecto histórico, en la búsqueda de autoindagarnos, de autorreflexionarnos en quién soy, de dónde vengo, de dónde puedo estar. Son preguntas que he tejido con los estudiantes en la autorreflexión con ellos sobre el sí mismo y el colocarse cuando el otro no te acompaña a crecer, cuando el otro te excluye, cuando el otro no reconoce que tú tienes un timbre de voz o una manera de vestirte y tú vas descubriendo que tú eres un ser inacabado, que siempre tiene búsquedas, que necesitas una comunicación para estar con esos sentimientos encontrados que los están llevando nuestros niños por dentro, porque muchos hacen silencio, no los expresan, porque el otro lo excluye. Entonces ellos dicen, los chicos dicen que relativamente hay unas comunicaciones, que relativamente otros tienen un saber que ellos no lo comparten, que relativamente se integran, pero que ellos quisieran que las relaciones fueran más fluidas, que las relaciones fueran, que pudieran distinguirse, que cada uno era diferente y que cada uno vive una realidad y que cada uno tiene sus propias capacidades y sus propios conocimientos. Los chicos relatan que hay tensiones y que esas tensiones ellos quisieran solucionarlas, pero a veces no las alcanzan a solucionar con las palabras y entonces ahí es cuando entro pues yo con mis alternativas de los gráficos, de la proyección, de los símbolos, de los iconos y atravesamos, como decir, la calle para poner en el hombro del otro unos elementos que nos permitan anudarnos y que nos permitan reconocer las emociones, porque la emoción envuelve el cuerpo, tenemos sentimientos, tenemos memoria afectiva y en los niños y las niñas y los jóvenes esa memoria afectiva es digámoslo así, es actuante, es dinámica y en esa medida ellos van generando ese sentipensar. Y esa memoria afectiva, a veces cuando uno sabe poner las preguntas o sabe indagar con ello, los lleva a la curiosidad.
al buscar por qué el otro se comporta así, porque yo no lo puedo aceptar, porque yo no lo puedo reconocer, porque yo lo excluyo. Entonces esa curiosidad activa va significando una relación y esa relación nos lleva al objeto de conocimiento, podríamos decirlo así, sentipensante. ¿Qué cosa te genera? Hay niños que uno les va a tocar el hombro y el niño ahí mismo salta, brinca y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tú no me permites que te toque? Y hay niños que no nos miran a los ojos, no nos observan. De pronto ya usan las gafas y la mirada también en esto ya mantiene unos iconos diferentes, pero también nos dicen que ya ahí no hay esa relación. Este sujeto que ustedes acaban de compartir conmigo en esa relación de ese hombre, es un desarme del yo. Y que los chicos con la nueva forma neuroeducativa que se está proponiendo para el siglo XXI, diríamos, están autorrealizados. Ellos son propios de su tiempo, de sus sueños, y de pronto esa es una de las características de rebeldía que nosotros a veces encontramos en nuestros estudiantes y no tenemos respuesta. Eh, Ellos tienen una autoexigencia, el ser cada día más, el ser mejores. Ellos tienen el síndrome de que no se pueden quemar, tienen que ser perfectos. La depresión y el fracaso ya en los chicos no debe estar porque ellos son sujetos de poder y eso es lo que nos están vendiendo. Y de pronto ahí es donde nosotros como instituciones, como búsquedas, tenemos que empezar a tejer otras miradas con los chicos para poder empezar a construir esa forma de vivir como locos que vivimos nosotros. De pronto nosotros decimos, nosotros tuvimos otras infancias, otras juventudes, de pronto un poco más silenciadas, un poco más prejuiciadas, pero las soledades de los chicos ahora y la violencia de control interna es mayor. Y no sé, soy atrevida con mi posición, no soy psicóloga, pero eso puede llevar a un exterminio en nuestros jóvenes, eso puede ocasionar un mundo absurdo, un mundo que tendríamos que tejerlo de otra manera y que tenemos que buscar cómo llevarlos a ellos a que estos muros que le impiden el intercambio con la otredad sean derribados y comencemos a sentipensar con el otro y a tejer con el otro. Pues abro el rol de preguntas, los escucho, las escucho. ¿Quién desea comenzar? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. No, yo creo que más lo que tú has expuesto, Luisa, es, pues, es un gran interrogante y es en todo caso, o sea, dos retos fundamentales y particularmente lo último que tú dijiste, que es una tesis que sería muy bueno como que desarrollaras el hecho de que los chicos se sienten sujetos de poder, ¿cierto? ¿Sí? Y eso pues obviamente ha de contrastar con o la forma como ellos ven y dimensionan la vida, tanto desde sus expectativas como de sus temores y de sus ansias, ¿cierto? Y lo otro es el otro que planteas precisamente el hecho de la posición del maestro y de la sociedad, pero particularmente del maestro que somos, y es precisamente es el reconocimiento de ese ser desde la perspectiva sentipensante, es decir, digámoslo así, retomando en términos clásicos, era lo que nos decía precisamente la ley, la formación integral del niño, de la niña y del joven, ¿cierto? Y entonces la pregunta es o sea, en qué momento la escuela o nosotros estamos propiciando realmente esa formación integral y qué se plantearía, cómo se plantearía precisamente hacia esa integralidad de que realmente se valide como ser sentipensante
y por ejemplo, digamos, los ejemplos que tú colocaste de los poemas y de las narrativas que los chicos hacen, mira los criterios que tienen con respecto al mundo, ¿cierto? Sí, una claridad particular de ellos con respecto al mundo, pero también unas incertezas y una falta de, digámoslo así, de pues digamos que la tienen clara, pero con respecto precisamente a la autoridad de eso, pero ellos también sí quieren autoridad, ¿cierto? Entonces la cuestión es precisamente, más bien es eso y es como para abrir la discusión, ese hasta qué punto estamos nosotros en capacidad de desarrollar esa sentipensancia, esos seres sentipensantes precisamente unidos al fundamento de los fines del sistema educativo que nosotros tenemos en Colombia, que es la formación integral del sujeto. Gracias. Está desactivado el micrófono, Luis. Y después a Olga. Había levantado la mano Cristian. Y después Olga. Sí, Luisa, no, una pregunta ya pues muy particular y es el lugar de la metáfora en todo esto, pues porque digamos que el cuerpo es una realidad, una concretud, una materialidad, ¿cierto? Pero a la vez en la experiencia con los estudiantes se hace una narrativa del cuerpo, se permite la metáfora, se permite incluso el reconstruir, el ficcionar. Entonces quisiera como que ampliaras un poquito cómo entendés ese lugar de la metáfora con relación al cuerpo. Millarejas de metáfora. De repente nos vimos inmersos en plataformas, en entornos virtuales, en unas herramientas, en unos encuentros sincrónicos. Perdimos ritmo de lo habitual, las actividades básicas, comprar, ir a la escuela, descansar, tender la cama. Nos vimos en una sacudida. El hogar está por encima de la escuela, del trabajo. Y otros niños no pudieron sostenerse. Lo biológico está en la construcción cultural, o sea, en ser como responsable, expresar nuestras emociones, unos elementos que nos orientan a ideas y explicar relaciones con el sistema corporal y los procesos cognitivos. Y en esa corporalidad y en esos procesos cognitivos, nosotros tenemos la metáfora que nos atraviesa. Para mí una palabra significa algo en el contexto actual, pero esa palabra también se desplaza por este elemento de incertidumbre. Y entonces al tratar yo de leer, porque es que esto lo he leído cuando comenzamos en el 2020, les traigo a ustedes lo último, y entonces yo decía, ¿cómo estandarizar la respuesta del otro? Lo borro. Entonces yo te digo, son palabras que se repiten 10, 20, 30 veces. Yo te puedo hacer el gráfico de mi diario tecnológico, pero aquí se trata de la enunciación del otro y tratar de dejar al otro en ese espacio de reconocimiento, ¿cierto? Entonces, por eso son las millarejas de metáfora, porque por ahí me expreso, por ahí me corporalizo, por ahí me siento, por ahí estoy yo y soy yo. Ahí sí está el otro que soy yo y el otro que no soy yo. Y son mis niños, son mis niñas, son mis jóvenes, son mis estudiantes, que de una u otra manera al participar en estos ejercicios me están diciendo, me puede comprender cuando yo a usted le hago algo y le digo, yo no le voy a pedir disculpas porque yo no estoy de acuerdo, pero eso se necesita como una mirada de un adulto. Yo les comento lo que a mí me pasó el año pasado. En una de mis clases, un estudiante cogió, yo nunca tuve la imagen, no me la permitieron tejer, porque si no aquí estuviera pues usted. Me cogió, me tomó la foto y dijo, ay, me hizo un meme, cuando se acaba la última empanada, queda uno, ay. Pero yo no fui la única profesora, fueron muchos. Entonces, pídame disculpas, dijo la otra profesora. Entonces a mí me dijeron,
Luisa, ¿usted también quiere que le pida disculpas? Y les dije, no, si a él no le nace disculparse, yo no necesito sus disculpas. Yo soy esa asombrada porque a mí me puso como la última empanada y a ella la puso en otro momento, en otra emoción que no era muy acorde. Entonces mis hijos me leían y me decían, ay mamá, pero siquiera te pusieron como la última empanada que quieren como quemar. Pero es eso, es esa descentración, Cristian, donde ellos nos están leyendo y esas pantallas se prestan para muchas lecturas, para muchas cosas que nosotros de pronto desde acá, desde esa ventanita, no las estamos viendo, pero que ellos las están haciendo constantemente con sus grupos de WhatsApp. ¿Cuántos de nosotros pasamos ese filtro y quién sabe cómo nos llaman, qué apodos nos tienen, qué mirada nos ven, cómo se sincronizan para nosotros o cómo ellos nos hacen a un lado o nos apapachan o nos acogen? Bueno, hay miles y miles y por eso son las metáforas, porque es una forma de expresividad, de construcción y de pronto porque es nuestro lenguaje latinoamericano. Nosotros somos muy metafóricos para enunciar el mundo. Ahí está como la respuesta de lo que tú me estás pidiendo. Olga, no sé, Cristian, si ya o alguna otra pregunta. No, genial, Luisa, muchas gracias. A ti, Olga. Buenas tardes, Luisa. Mi inquietud va más como desde cómo integras ese trabajo desde ese sentir pensar a las áreas de conocimiento como tales que nos exigen en las instituciones. Porque obviamente en muchas de las actividades bueno, en los contenidos que se nos exigen trabajar de todos modos desde la academia, uno mira, bueno, yo por este lado me meto. ¿Tú cómo integras este tipo de actividades a nuestro querido currículo? Mira, si tú supieras que las últimas palabras que te pasé fue enseñando el descubrimiento de América. ¿Qué significa América para ti? Entonces, para poner un poco la pedagogía de la decolonización, América son los norteamericanos. Y nosotros tenemos que llamarnos, somos latinoamericanos y caribeños, como nos llama la CEPAL, como nos llama la Bienal de Infancias y Juventudes. Pero nosotros aún no entendemos, si nosotros vamos a la otra parte del mundo y decimos que somos del continente de América, estamos diciendo que somos de Estados Unidos. Para Europa, América es Estados Unidos, para cualquier europeo, africano, asiático. Allá en Estados Unidos no hay problemas, no hay condiciones de vida. Cuando nosotros decimos que somos latinoamericanos, nos pone, mira, ahí la puse. El respeto fue una pedagogía del paro. Coger y estábamos enseñando, el colegio me mandó el valor del respeto y aquí se fue la pedagogía del paro. Cogí el valor del respeto, una guía hecha por el colegio, no era ni hecha mía, decía que yo debía hacer inclusión y equidad y la cogí con lo que pasaba en la sociedad. Puse la lectura del estallido social, de la olla comunitaria, de las infancias, de los ojos quitados. Le pasé a los muchachos la máquina de Benton, cómo la utilizaba la fuerza pública. También pasé los medios de comunicación y nos fuimos tejiendo ese ejercicio de cómo nos vamos envolviendo en el conflicto que estamos viviendo, sobre todo cuando a nosotros nos enseñaron que respetar era tolerar. Entonces ahora lo estamos viviendo. Como yo tengo que tolerar al uno y al otro, lo que tú decías, me callaron, me silenciaron con esa metáfora, porque el respetar no quiere decir que yo debo callar mi posición. El respetar quiere decir que yo debo construir con el otro las fracciones o los abisales o los abismos que nos separan y tener claro desde mi territorio y el territorio del otro que me separa. Pero a nosotros en América Latina, como nos sometieron a que lo que venía era, pero lo mío no existía, entonces ahí lo he hecho. Mi diario tecnológico es un diagnóstico.
cuando yo cojo a los grupos, yo hago diagnóstico de grupo y voy cogiendo las preguntas, voy buscando cómo organizar y todo va dentro del currículo, no me salgo del currículo. Me entregan el currículo, este año tuvimos que nosotros trabajamos semestralizado, entonces de acuerdo al semestre, los temas que estamos viendo, vamos trabajando, los valores institucionales que van llegando, porque yo tengo una estrategia de enseñanza, se llama la agenda del conocimiento. Entonces yo con mi estrategia de enseñanza, que ahora me hacían el reclamo muy sutil mi presentador de la ponencia, él estaba ahí detrás de cámara pasando cada imagen y vino y me dijo, usted no puso la imagen de la agenda del conocimiento. Vamos a decirle a él si nos hace el favor y presenta esa imagen, que él es el que me ha ayudado a construirla. Yo me pienso la escuela, yo me pienso las condiciones de vida. No, ya el presentador se nos fue, no está por ahí. Entonces yo me pienso la escuela, yo me pienso las situaciones, yo me pienso los estudiantes y con ello voy ahí. La agenda del conocimiento nació con ese nombre en la Jorge Valencia Jaramillo cuando yo trabajé en el municipio de Caldas con mis niños de quinto de primaria. Cuando fui al encuentro de la escuela Tiene que le escribe en Argentina, oiga, qué problema decir agenda del conocimiento porque están los objetivos del milenio, la agenda 2030, esos son lenguajes neoliberales. Y yo me dije, no, es que esos no son lenguajes neoliberales. Lo que pasa es que nos han silenciado ante los estigmas de quién puede utilizar el lenguaje y quién no. Entonces, y aquí lo tenemos, nosotros vemos los prejuicios y los sacrificios cuando Petro enuncia que hay que humanizar el capitalismo o hay que poner a funcionar el capitalismo, entonces ya eso es un acaboses, porque no. O esta mañana como cuando decía el pacto de la esperanza, a que lo hicieron en Teleantioquia, de que el presidente se había equivocado y que eran 3 años y no esperaban nada de él, y 3 candidatos a la presidencia diciendo lo mismo y estando de acuerdo. Entonces, ¿los van a satanizar? No hay escándalo. Pero si lo hubiera dicho Petro, hubiera el escándalo más grande. Entonces, tenemos unas experimentaciones que uno también las atraviesa en el aula, pero yo todo lo hago bajo el currículo, bajo la óptica del currículo, y yo fui una de las primeras cuando dije que tenía una agenda del conocimiento. Y la agenda del conocimiento trabaja la autorreflexión, la autoindagación y el cocuidado. Y las trabajamos como competencias científicas, siempre está el texto científico. Cuando trabajamos, por ejemplo, lo de la piel, el ejercicio de la piel y los poemas, estábamos trabajando el 21 de mayo, que no era 21 de mayo porque no estaba en ese momento ahí, pero estábamos trabajando la ley 70, el reconocimiento de las negritudes. Estábamos haciendo reconocimiento de África. Entonces mira cómo un venezolano me trae, entonces por eso son las metáforas, porque me traen, yo trabajo en el área de ciencias sociales y también trabajo en el área de investigación con los chicos, entonces me traen situaciones de vida que me permiten hacer ese entramado y ese tejido y enhebrar ese hilo que me lleva a construir este momento de experiencia con ustedes. Entonces, desde ahí, pues, fue de donde pudimos hacer este trabajo, esta experiencia, y Millarejas de Metáforas sigue porque es un proyecto transversal áulico, este año lo llamamos así. El otro año nos llegará otro elemento, como el año pasado hicimos, yo en pandemia hicimos la narrativa de cómo estaban ellos, de cuánto se conectan del wifi del vecino. Entonces me dicen, espera un momentico que esta señal se fue, y se desaparecen los chicos de la clase y al rato dicen, ya llegué, profe. Entonces, bueno, son elementos que te acercan. Ellos saben que en otras clases no lo pueden hacer. Ellos saben que con otros seres eso no está permitido. Y eso no quiere decir, yo les enseño o les digo a ellos que ahí está la diferencia.
que no todos nos parecemos, y lo hago con los dedos de las manos. Mirémonos nuestros deditos y veremos que todos cambian, y así nos pasa con la humanidad. Todos nos paramos en una orilla y vemos la realidad desde esa orilla, y el que está al otro lado la ve desde su orilla. Entonces nunca hay un punto de encuentro si no somos humanos y ponemos a funcionar la razón y el diálogo para que eso nos permita agruparnos y encontrarnos. Olga, dime alguna otra cosa. Así está muy bien. Muchas gracias, Luisa. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Gabriel, Mayerly. Luisa, o sea que el reto para, o sea, haciendo alusión precisamente como a los objetivos de esta Bienal, pues hablar de infancia, de juventudes en América Latina, es entrar a potenciar y a propiciar ese ser sentipensante en la perspectiva de la lectura de realidades. Sobre todo con los niños, porque a veces nosotros pensamos que los niños, las niñas y los adolescentes, y es una mitificación que se ha ido a la escuela, que no leen la realidad, es que estos muchachitos no leen. No, ya no es la misma lectura, los chicos leen de otra forma y los chicos interpretan el mundo de otra forma. Y de pronto, en este ejercicio de millarejas de metáfora, encontramos cómo ellos interpretan y entienden su mundo. A mí, las respuestas para ellos, cuando yo les decía la exclusión o la inclusión, y me dan respuestas que me dejan, wow, ¿cómo así que estos chicos están viendo más allá de mi nariz? Porque yo de pronto no la veo, de pronto yo caigo en eso. Gabriel. Sí, a mí me generan pues como varias inquietudes la propuesta. Pues primero rescatar cosas como lo que es la voz de los chicos en la escuela. Yo creo que tanto la sociedad como la escuela pues ha tenido como relegado ese papel de los muchachos. Siempre ha sido pues el maestro como el que lleva la batuta y es el que tiene pues como la última palabra, muchas veces pues sin tener presente a los estudiantes. Pero en ese mismo sentido también evoco al maestro como esa persona que debe, ahorita Olguita decía que no discutimos ni política ni religión, pero precisamente ella hacía alusión a eso y era que son temas demasiado álgidos que se deben discutir y formarse para ello, porque desde lo cultural, pues confundimos política con politiquería. Entonces, la política es el bien común. Entonces, yo pienso pues que desde que una cosa nos favorezca a todos o mirar que apunte al favorecimiento pues de la comunidad en general, debe ser discutida. Y la religión ha sido vista como un proceso a veces de claustro, de adoctrinamiento, de alienación, cuando el fin de la religión es precisamente buscar la espiritualidad y transformar pues como esa otra condición del ser que tiene que ver con el espíritu, la mente y toda esa parte. Entonces, volviendo de pronto a lo del maestro, entonces yo creo que la labor principal del maestro o la tarea educativa en general recae sobre el maestro. Entonces necesitamos maestros formados. ¿Formados desde qué? Desde lo político, desde lo ético, desde el conocer, desde el saber, desde la historia, desde el contexto. Entonces, por eso es importante también aunar pues esfuerzos con los muchachos para poder transformar esas realidades. Y yo creo que es que ahora, decías ahorita que nos cuesta de pronto a nivel cultural reconocer que somos afrodescendientes, que somos de determinada cultura, que en general somos es como un mestizaje ahí debido no al descubrimiento de América, sino que la historia nos viene mostrando con los estudios que no fuimos descubiertos, que fue invadidos, colonizados, dependiendo de la perspectiva histórica que se mire. Entonces yo creo que es ahí donde hay que empezar y se viene dando, no hace mucho, por esos procesos de decolonización,
de cómo empezar a reconocer nuestra propia historia, reconocer las lenguas ancestrales, las culturas ancestrales y todo el conocimiento que había y dejar a veces de ser tan endógenos. Por ahí es donde me surge la inquietud. ¿Cómo tratar de reivindicar esa cultura ancestral cuando los medios y la misma globalización nos están mostrando otra cosa y son pocas las posturas críticas que hay con relación a ese reconocimiento de la idiosincrasia? Entonces es complicado pues como... A ver, Gabriel, sí, te estamos escuchando. Complicado de pronto pues tener como generar esos espacios de discusión cuando encontramos que no hay maestros lo suficientemente formados como para abrir esos espacios de discusión. Y vuelvo, insisto, sobre los medios. Entonces quisiera de pronto, Luisa, que nos contaras como un poquito sobre esas apreciaciones que tienen los muchachos con relación a los procesos idiosincrásicos que se presentan y el reconocimiento de culturas ancestrales. Gracias. A ti, realmente hay que acercarlos, porque los chicos sí los ven lejanos y ellos no todos se identifican. Nosotros vivimos dentro del aula con un grupo de séptimo el desastre de Cisneros. Entonces la niña nos narraba cómo se vino el río, cómo se vino la quebrada, cómo estaba su familia, pero que ellos vivían en una zona más alta y no les tocó. Entonces miran la misma posición territorial, le está diciendo al otro qué está pasando, ¿cierto? Ya desde esa narrativa ya nos están contando qué está pasando. Nosotros como maestros tenemos hoy en día un compromiso antropológico, filosófico. Y ese maestro con ese compromiso antropológico y filosófico tiene que desarrollar una pedagogía, yo digo, de la geopedagogía, ubicadas en el territorio. No basta con conocer el texto que vas a explicar o la teoría que vas a explicar, sino a quién se la vas a explicar, cómo llegarles a ellos, de pronto un poco la causística de lo que ellos viven, cómo relacionan, cómo convergen sus palabras para poder entender sus referentes, cuáles son sus símbolos. Eso nos acerca como más a ellos. Ellos tienen una forma de escuchar la música. Yo me acuerdo que haciendo el ejercicio de lo que sucedía en Colombia con un grupo, pero este sí fue un grupo de jóvenes del nocturno, y sí pusieron música. Yo tengo toda la grabación y ellos referenciaban tal canción, yo decía tal palabra y decían tal canción, y entonces mira que hasta la misma música te da unos mensajes. Haciendo esta de Insurgentes, una niña me trajo un fragmento en inglés de una canción de Insurgentes en inglés. Entonces yo le dije, ay, qué rico. Bueno, pero ¿cuánto podemos traducir ese mensaje? Entonces, ay, no, que eso no. Ay, no nos ponga a traducir. Yo, pero si estamos en capacidad, porque Itagüí le da mucho al bilingüismo. Pero mira que si no, hasta nosotros mismos, hasta nosotros los mismos maestros, tenemos que ser multilingües. Yo cuando enseño, por ejemplo, los artículos de la Constitución Política, trato de traerlos en la lengua indígena también a mi clase. Trato ese legado tan grande que nos dice esa Constitución, en la lengua indígena son 2 o 3 palabras. Entonces también es ese sujeto, yo digo, lo decía hace poco en un encuentro que tuvimos, que el maestro que viene ahora en esta pospandemia, en esta alternancia, tiene que manejar la antropología, tiene que manejar la filosofía, tiene que ser un sujeto político ahí, porque los muchachos hoy no lo reclaman. El estallido social que está allá es lamentable como están viviendo esos chicos de la primera línea. Es lamentable lo que pasó con otras situaciones en nuestro país a nivel de derechos humanos, que estas generaciones que tenemos hay que prepararlas para que no lleguemos a repetir una historia
tan desastrosa en nuestro país, de entre nosotros mismos matarnos como colombianos por no soportarnos las ideas. Entonces hay que prepararnos con ello. Yo pienso que es un gateo, que es una idea que se gesta en un vientre, que va a ser un largo parto, que no va a ser fácil, pero que hay que tocarnos el alma, sonar la emoción y poner a funcionar la razón en el reconocimiento de los derechos humanos, en el reconocimiento de lo sencillo, de lo que somos nosotros, Gabriel. Y ahí a cualquier maestro de matemáticas le toca. ¿Cómo que un maestro de matemáticas en esta pandemia no enseñó renta básica? ¿O no enseñó las matemáticas desde los servicios y las necesidades que tiene la familia? Desde el salario mínimo y cómo ese salario mínimo se va y a veces no alcanzan, y a veces esos chicos que llegan donde nosotros, que vienen con esos recelos, porque el otro sí tiene el lápiz y él no lo tiene, y a veces sí le compran una cosa bonita y a él le toca a los que regalan los políticos en las alcaldías como kit de educativo. Entonces sí nos llama la atención. Por ejemplo, yo ayer veía la noticia del alcalde de Sabaneta o el secretario de Educación de Sabaneta entregando nuevos uniformes para que los chicos vayan. Los chicos tienen otras necesidades. ¿Por qué esa plata que les iban a entregar en un uniforme no se las entregaron en mantenerles el internet? ¿Por qué no pasaron eso a una necesidad de ahora o unos mejores equipos? Son preguntas que yo me hago. De pronto otro dirá, no, lo que él hizo está bien, pero yo me hago desde lo humano para entrar en el conocimiento, para entrar en la necesidad y la falencia que tienen ellos ahora, o sea, leyendo la realidad de ahora. Ahora un chico puede ir a la escuela con otro, no sé si el uniforme lo necesite, pero él puede ir a la escuela con otro tipo de vestimenta, porque miren que estamos yo le llamo la educación semáforo. Hoy entras tú y mañana viene el otro. Hoy me toco el semáforo verde y mañana me toca el intermitente, que tengo que esperar y vuelvo y entro. Esta forma en que nos convocaron ahora, pues, es muy diferente. ¿Alguien más? Yo quería agregar un poco a lo que plantea Gabriel, el asunto de prepararnos como en todos estos aspectos relevantes que menciona. Yo le agregaría que también el maestro debe ser arriesgarse, porque puede tener la formación, o sea, la mejor formación, pero si no se arriesga, porque sabemos que hay limitantes en nuestras instituciones y que a veces el miedo opera para enfrentarse a este tipo de cosas, ¿cierto? Porque así haya un discurso de innovación, como se menciona, así haya un discurso abierto para que los niños y las niñas y jóvenes puedan enfrentarse de manera alternativa a la vida, sabemos que siempre está muy, muy prediseñado nuestro currículo, está muy prediseñado como todo el actuar en lo institucional, ¿cierto? Entonces yo le agregaría que se arriesgue y que pueda generar estos procesos tan fantásticos con los estudiantes como es poner allí a flote ese sujeto sentipensante, ¿cierto? Que está esa razón, pero también está ese ser que buscamos o que se busca que lo humano esté siempre presente y que ese hacer el bien, como decía Gabriela ahorita, que finalmente hacer el bien debe ser el objetivo fundamental y reconocer la realidad, que ellos puedan analizarla, criticarla, ser propositivos también frente a lo que nos acontece, pues es una tarea, como lo decía Luisa, una tarea que nos compromete a los maestros y a las maestras cada día. Entonces, no, felicitarte Luisa, porque a veces creemos que necesitamos cosas muy grandes, proyectos muy grandes, pero cómo lo que tú haces en el aula desde tu clase se convierte
en acciones para compartir, ¿cierto? Lo que generas con tus estudiantes, que es muy potente, pero también ese compartir con otros maestros que nos invita a pensar, bueno, y esa clase que tuve, esas clases que tuve la semana pasada con los estudiantes, pensándonos en el autorreconocimiento, por ejemplo, bueno, ¿por qué no compartirlo? Y a veces no nos atrevemos a escribir, a participar en estos eventos para contarlo y provocar en los demás maestros que todo es posible. Sí, incluso hay un ejercicio que hacemos con ellos de autorreconocimiento en el espejo y donde ellos se reflejan quién son y las imágenes que traen son otras. Ellos se reconocen o se proyectan como otros. Hay unas imágenes que a ti te ponen a pensar, hay unas que te hacen sacar las lágrimas, hay otras que tienes que sentarte con ellos a mirar por qué lo hizo, y hay otras que no, nunca aparecieron, que nunca estuvieron, pero hay algo que yo hago con ellos en estos ejercicios: no hay sanción pedagógica, no hay una evaluación que descalifique al otro, todo es válido. Entonces, yo, por ejemplo, les digo, vamos a hacer un listado de palabras que ustedes usen, no hay censura, puede utilizar la palabra que sea, porque estamos haciendo listados de palabras que ustedes usan. Entonces, yo pienso que ahí hay un entramado, Gabriel, de pronto. Yo a los niños con los que estoy haciendo estos ejercicios no los alcancé a conocer presencial, ¿cierto? Ya los chicos de sexto de este año no los conocía, los del año pasado sí, a los del año, yo tengo séptimos, octavos, a los de octavo les di en sexto, a los de séptimo nos vimos unos meses en el 20, porque los otros que tuve el año pasado, noveno, que está hoy en décimo, es un curso maravilloso para reflexionarnos, para autoindagarnos, es mágico, se prende. Yo hago este ejercicio con ellos y yo creo que aprendo más y me retan a más cosas, pero esta es la indagación, esta es la búsqueda. Y es eso, leer la clase. A mí Alfonso siempre me regaña porque yo todos los años hago otra vez mi agenda, nunca repito agenda, pero es que yo no tengo a los mismos sujetos. Entonces tengo que andar buscando cómo le hago llegar este concepto de América a ellos, cómo le busco esta situación al otro. Incluso una de las charlas que teníamos con los chicos de octavo el año pasado, que este año están en noveno, ellos no conocían el concepto de revolución, se limitó a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial. Entonces yo cojo todas las revoluciones, pongo la de aquí, pongo la de Estados Unidos, traigo la de los Países Bajos, traigo la Primavera Árabe. Entonces cuando hago todo ese ensamble de cómo llevarles a ellos ese pedacito, y entonces yo le he visto ventajas a la virtualidad, porque me permite compartir y hacerlo con ellos en momentos, y el diálogo y la reflexión. Entonces, eso es una ventaja. No lo tenía en el colegio, acá he podido hacerlo, y hay distintas plataformas que tienen un material pedagógico que uno puede adaptarlo para ellos, buscarles también. Pues ha sido una exploración. Yo me demoro haciendo una clase, me puedo demorar una semana montando una guía para una hora clase en esa búsqueda, pero es algo que a mí me apasiona. Yo no le puedo decir a los otros, vengan y hagan lo que yo hago, porque yo creé mi estrategia, estoy convencida de ella, tengo mis principios, entonces yo ahí me involucro. Cristian, ¿me levantaste la mano? Sí, ya la voy a bajar, que tenía el hombro ya cansado. No, mentiras, Luisa. Quería simplemente pues como plantear algo que me queda mucho de la presentación, y es el lugar de la pedagogía, o sea, el lugar de esa estrategia, de esa, llamémoslo, didáctica, disposición al encuentro con los estudiantes, es también un lugar político. La pedagogía pues es un espacio de la discusión y de lo político. Ahorita el compañero Gabriel lo mencionaba como un lugar del bien común, pero no solo del bien común, sino también del reconocimiento de la diversidad y de la diferencia en medio
espacios que obviamente hay de encuentro y de comunidad, pero también de darle un espacio a esa diferencia, a ese lugar, a esos sujetos que aparecen en las instituciones y que dentro del cuerpo docente también entre los docentes hay que dar esas discusiones políticas. Tal vez uno de los intenciones del neoliberalismo también es despedagogizar las escuelas, es volverlas espacios de la estandarización, de la calidad educativa y no de la discusión. Entre docentes se han perdido muchos los espacios de socialización de experiencias pedagógicas, de compartir en términos por ejemplo, de limitaciones que a veces uno siente. Yo a veces añoro espacios en mi institución que se pueda discutir entre los docentes qué estrategias tienen, cómo lo han, qué les ha permitido con determinados grupos. A veces los diagnósticos de los grupos se basan en, si este grupo estudia o no si estudia o no le gusta estudiar, estos son buenos o malos. Un asunto pues dicotómico, innecesario y a veces hasta muy cansón, como cuál es el grupo que sí nos sirve y cuál el que no, cuál el que sí es muy juicioso y hace la guía y cuál no. Yo siento que la discusión pedagógica hay que recuperarla cada vez más en las escuelas y volver a pedagogizar mucho lo que hacemos en nuestro espacio educativo. Y yo creo, Luisa, que tu experiencia es muy importante y me llena pues de mucha esperanza, aparte pues de las veces que te he escuchado, para continuar como generando esos cambios que a veces, mis, digamos, 3, 4 años que estoy en el magisterio, a veces siento que como, "Ay, ¿será que la toalla está perdida cuando, o hay que tirarla cuando muchas veces encuentro estas cuestiones de intentar estandarizar pues los espacios educativos que tan maluco incluso me hacen sentir, no solo pues lo pienso, sino que me hacen sentir como docente a veces muy maniatado. Pero muchas gracias, yo en este momento debo retirarme, pero agradezco pues mucho a Luisa y a todos los compañeros y compañeras por lo que compartieron hoy. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, compañeros, esta es una experiencia, sí hay un elemento que es cierto y yo trabajo, curiosamente yo mis clases las planeo teniendo en cuenta los estándares, las competencias, los niveles de logro, los niveles de desempeño. Aplico la política educativa, yo la leo, la aplico. Lo único que yo tengo la estrategia pedagógica de esa pedagogía decolonial, de esa otra forma de tejer la mirada, de encontrarme con el otro. Y pues lo hago y soy respetuosa porque hay situaciones que los chicos también descalifican y no se sienten a gusto, pero eso no quiere decir que él no tenga el conocimiento. Él lo tiene y tiene su mirada, digámoslo así, que yo casi no utilizo la palabra de divergencia ante lo que uno está proponiendo y él hace su propio agenciamiento de otro tipo de cultura. Pero estamos ahí y estamos tejiendo y construyendo de los cuerpos y los territorios que nos habitan con el otro, ¿cierto? Porque lo importante es reconocer que él está ahí, que ese sujeto que yo estoy, no soy yo la que tengo que determinarlo, es él y debo respetarlo a él o a ella, al niño, la niña o a los jóvenes, a esas infancias y juventudes. Hay que empezar a respetarles esas dinámicas y esas expresiones culturales. Gracias. Bueno. Chicos. No, prende la cámara para la foto. Bueno, agradecerte, Luisa, por no desistir. Por no desistir frente a esa tarea como maestros, pero también a esa tarea el día de hoy en esta mesa, que con tu presencia no la nombraremos desierta. Pues con la presentación de tu ponencia y también con la presencia de Gabriel Jaime, de Alfonso y de Cristian, que acaba de ausentarse, y Olga, pues bueno, hemos hecho nuestra participación.
muy invitado, Gabriel, pues tenemos la proyección y Alfonso, la proyección de crear un evento como Nudo Medellín Chisuga, en el que invitaremos a las personas que se presentaron a esta mesa como ponentes para que, como lo dice muy bellamente Luisa, sigamos tejiendo, ¿cierto? Este asunto de lo educativo y este asunto del ser sentipensante. Entonces, agradecerles. Sí, No sé si Luisa... Sí, tengo algo que informarles. A última hora, algunos ponentes no pudieron asistir por situaciones de horario. Yo anoche me comunicaba con la coordinadora de contacto de la Bienal y me decía que hay muchas ponencias que la gente dejó, pero por situaciones de horario. Recordemos que, y eso es algo que la Bienal, pues de pronto ya ella hizo la convocatoria, pero recordemos que nosotros al estar en paro tanto tiempo, ahora estamos en las instituciones pagando los tiempos que nos fuimos para el paro y tiene que ser presencial, entonces no hay los permisos, no hay cómo llegar y parece ser que eso se presentó. Ayer se presentaron situaciones un poco de la plataforma, de cómo ingresar, se colapsó. Eso también hace parte, nuestro país no está con un nivel de tecnologías muy alta, nivel de fibra óptica. Entonces me imagino que también se dio. Pero bueno, aquí como mesa de sujetos sentipensantes, de infancias y juventudes, estamos con esta apuesta y esperábamos, la verdad, si algunos de los ponentes ya habían entregado su ponencia, ya estaban listos, y es una falla que se haya presentado como esos cruces con el otro, ¿cierto? Porque como estamos en este momento que nos dicen que si no respondemos, nos declaran abandono del cargo y ahí hay un proyecto de vida laboral que no podemos dejar en este momento también. Eso fue una de las grandes situaciones que se vivieron. También, pues, y es de humanos entender lo que estamos viviendo. De todas maneras, muchas gracias por asistir, por estar con nosotros. Gabriel por aceptarnos, Alfonso por también venir y Cristian, como les dijo Cristian actualmente hace parte de una investigación que nos está haciendo y yo soy un monográfico de narrativas de él. Entonces lo invité para que conociera en esta experiencia una de mis apuestas investigativas. Gracias. Olga. Como dice Alfonso, prendamos la cámara para la foto. Al champú, a la evidencia, para el recuerdo, para la posteridad. Creo que Olga se ausentaba como un momentico. Olga. Bueno, y si no, bueno. Parece que Olga, Alfonso y Gabriel, vamos la cámara. Yo tengo la cámara prendida. No, Alfonso, no tienes la cámara prendida, no te estamos viendo. Sí, yo lo estoy viendo. Sí, soy yo entonces. Ajá, es que no me quiere ver. Bueno, yo sí no te veo. Aquí se va a aguantar un poquito, se va a aguantar un poquito. Ni a Gabriel, ni a Alfonso, no, nada, quedé aquí como... Ya eso es el internet está abajo. Exacto. Sí, de pronto yo estoy conectada al cable, no sé qué pasa. Además estoy desde el Parque Educativo de Ansá, el Bicentenario. Entonces... Ay, sí. Que no podía. ¿Ya sí lo viste? Bueno. Ya sí vi al caballero andante. Bueno. Espero que se haya cogido a Mayerly. O Mayerly sí la tomó. No, me tocó con cámara de Mayerly cerrada de Olga. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ok. Chao. Chao.